Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una noche hispanista con la Asociación de Cavite. Muchas gracias a nuestro público por estar a la espera. Hoy hablaremos sobre el arte virreinal del Perú. Es una expresión única que fusiona elementos coloniales y precolombinos y refleja la identidad multicultural de la región. En este contexto será dado por la compañera Jimena Abaigar, la cual será presentada por nuestra compañera Leire Vicioso. Así que doy paso a Leire para comenzar esta bonita jornada. Muchas gracias. Muy buenas a todos. Hoy voy a ser de nuevo la encargada de leer el currículum de la ponente, que en este caso es Jimena. Y la verdad es que en esta ocasión yo estoy muy contenta de poder hacerlo porque Jimena no solamente ha sido compañera mía de carrera durante 4 años, sino que también es amiga mía y muy buena amiga, de hecho. En fin, sin más dilación voy a pasar ya pues, a presentar su currículum. Jimena es doble graduada en Historia con Historia del Arte y actualmente está cursando un máster también en Historia del Arte en la Universidad John Cabot de Roma y se está especializando en arte jesuita. De hecho, busca realizar una tesis doctoral con este tema y también ha realizado sus prácticas curriculares en el archivo jesuítico en Roma, además de impartir diversas conferencias centradas en el tema. Y bueno, y ahora ya pues doy paso a la propia Jimena para que nos cuente lo que nos va a contar esta noche. Muchísimas gracias, Lire. Preciosa, me emociono mucho. Voy a compartir pantalla para la presentación. Pues muchísimas gracias, Leire, por esta presentación tan bonita y muchísimas gracias a la Asociación Cultural Héroes de Cavite para dar este espacio al arte del Virreinato del Perú. En este caso, a la iglesia de la Compañía de Arequipa, un edificio, un templo cristiano que debe ser puesto en boga y estudiado con mayor profundidad porque los estudios realizados hasta el momento no le hacen justicia a la preciosidad que es. Vale. La iglesia de la Compañía de Arequipa forma parte del barroco mestizo, es decir, un estilo artístico que se conformó entre los siglos XVII y XVIII, sobre todo en la región del sur del Perú. Este tiene la característica, como mestizo, de que el resultado final de las obras es realizado mediante técnicas y procesos constructivos venidos del continente, pero sobre todo, y aquí el inciso importante, realizado por locales o teniéndoles en cuenta o sus motivos iconográficos o locales. En este sentido, la Compañía de Jesús es imprescindible porque, como veremos a lo largo de la exposición, el estilo que ellos desarrollaron, que ahora veremos si se puede denominar estilo jesuítico o no, eh, casa perfectamente con estos principios de la incorporación de diferentes corrientes en un mismo sentido. Por eso que hace perfecta la simbiosis entre lo que viene de Europa con lo procedente de las regiones locales, como es en el caso de Arequipa. El investigador Luis Enrique Tord dice que la arquitectura colonial de Arequipa es plenamente mestiza, y esto es cierto. Fue realizada sobre todo en un estilo tardomanierista o barroco, que a diferencia de las composiciones renacentistas, permitían la introducción de motivos diferentes o más eclécticos en las construcciones. Por ello, en los edificios de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, será común la introducción de motivos arquitectónicos e iconográficos procedentes sobre todo el Jesús, la primera iglesia de Roma, pero también, como decía, de este carácter idiosincrático de la localidad, en este caso de Arequipa. Por ello vamos a comenzar con si se puede denominar que existe un estilo jesuítico. Este es un debate que todavía se encuentra en la actualidad, eh, todavía se debate, que surgió en el siglo XIX en la historiografía alemana en su afán de clasificación. Ellos
la historiografía alemana, consideró que todo aquello exageradamente ornamental y tan decorativo de la arquitectura, de los motivos de los jesuitas, debía ser denominado estilo jesuítico. Por ello, que al acudir a diferentes templos en Europa y también en América, se ve que muchas de las iglesias recuerdan a la iglesia del Jesús, la primera iglesia que fue elevada de la compañía, pero también a la iglesia de San Ignacio, y también haciendo referencia y honor aquí a los presentes, en Calatayud también, la iglesia del Real de Calatayud, que también recuerda a este sentido jesuítico. Sin embargo, a pesar de esta estética aparentemente compartida, lo que el padre jesuita Joseph Brown quiso poner en evidencia fue que no existe un estilo jesuítico como siguieron los investigadores y escritores Giovanni Sale o Sandro Benedetti, que en lugar de un estilo jesuítico lo que debe denominarse es el modo nostro, es decir, que las empresas jesuíticas a lo largo de los siglos no tenían la obligación ni se regían por unos principios formales traídos de Roma y que eran dictados en la curia general, sino que estos motivos dependían más de la época, de la región en la que se encontraban, de las posibilidades económicas o de la tradición existente. Aquello que sí se ponía en evidencia eran procesos formales, por ejemplo, la salubridad, acondicionamiento al terreno, que se cumplieran unas características mínimas y que también que se adaptaran a la economía y a los recursos que les permitían. Es por ello que se crearon una serie de figuras, por ejemplo, el Conciliario Sedificorum en el año 1565, y también una serie de principios que dictaban esto. Por lo tanto, a la hora de preguntarnos, ¿existe de verdad un estilo jesuítico? La verdad es que en la corriente historiográfica actual, no. Es más un sentido más profundo y que requiere un mayor entendimiento que la mera apariencia que resulte jesuita. También, después de esa introducción artística, antes de entrar en materia con la Iglesia de la Compañía de Arequipa, me gustaría hacer inciso en la unión entre arte y evangelización realizada, en este caso, en el Virreinato del Perú, ya que existía, sobre todo por parte de la Compañía de Jesús, una necesidad evangelizadora que solo podía ser realizada con esta mayor profusión y efectivamente a través del arte. Debemos recordar que la sociedad prehispánica no conocía los misterios ni la Virgen María, Jesucristo. Por lo tanto, ¿cómo se podía enseñar estos principios y alcanzar la espiritualidad? Pues a partir del arte. Fue el hermano Bernardo Vitti una figura imprescindible en este sentido. Él era italiano y fue el primer pintor jesuita italiano enviado a Perú, donde allí llevó a cabo una carrera artística ya bien de escultura, pintura, y que se puede ver sobre todo en el Perú, pero también en otras localizaciones. Y de aquí la importancia del medio visual. El medio visual entendido como un soporte y como un apoyo a la evangelización, donde estas ideas abstractas cobrarían forma, de que podrían por fin ser entendidas y después llevadas más allá con un canon estilístico. Actualmente, en la historiografía actual, por desgracia, siempre es llevado a teorías deconstruccionistas de la muerte del autor, la muerte de la obra, epistemología, con autores como Barthes, Foucault o Derrida, que verdaderamente llevaron a cabo un cambio pleno en cómo ver la historia del arte, sobre todo en este tipo de arte, donde el protagonista no es el autor, como se aprecia en gran parte de las obras de estos siglos.
de estos primeros siglos de virreinato, la mayoría de las obras son anónimas y eso no impide que puedan ser estudiadas más allá, porque el mensaje y la intención con la que fueron realizadas las consecuencias es mucho más importante que en ese sentido si fuera un Tiziano. Y por ello, la importancia del espectador, en este caso, quien iba a ser evangelizado, que las formas más adecuadas, como ya mencionábamos, debían ser o el tardomanierismo o el barroco, porque permitían en esta búsqueda de sentimientos, de la expresión, del dinamismo, permitían precisamente lo que se buscaba, llamar a los sentimientos y llamar a un entendimiento mejor que, por ejemplo, las Madonas de Rafael o un mosaico medieval no hubiera podido llevar a cabo. Si bien son preciosos y también en su manera ayudan en la espiritualidad, no es esto lo que se necesitaba en el momento de la evangelización. Por esto resulta cuantiosamente reduccionista decir que las misiones y el arte realizado por y para las misiones no era solo una herramienta del imperio de propaganda y expansionismo, sino que también servía para la evangelización, para complementar a la devoción de los fieles que ya existían en este momento, y también un método para la educación, ya que, como bien sabrán, la Compañía de Jesús era una de las órdenes más instruidas y que más en boga puso la educación, en ese sentido también de los indígenas, permitiendo, a diferencia de otras órdenes, que indígenas también, una vez habían sido instruidos y habían comprendido las lecciones, pudieran dar clase a niños más pequeños, una situación que no se podía ver con los franciscanos, por ejemplo. Dicen las constituciones de San Ignacio sobre las misiones que conservar la fe y dilatarla implicaba la organización de un nuevo programa de evangelización. Es decir, es una manera nueva, postridentina, sobre todo, de una concepción de la religión donde la vida activa, en este caso de las misiones, se suma a la vida contemplativa, más espiritual y personal, sobre todo en el sentido de los ejercicios espirituales. Y por ello es esto tan importante. Y bueno, incido en que no debe ser considerado como una simple herramienta propagandística del imperio, como sí que se quiere ver, sobre todo en estas últimas décadas. Los indígenas, en este sentido, verían lo divino y lo trascendental y así comprenderían qué es a lo que se están enfrentando, qué es con lo que tienen que mantener una actitud activa que sea a través de estos motivos ya más reconocibles para ellos, pero que también, como se advierte unas primeras veces en Arequipa y tras ello en otras iglesias del Perú, la combinación de elementos locales y autóctonos con europeos y cristianos. También esta es una lección donde los jesuitas contaron con estos motivos y establecieron que, como explicaré con mayor profundidad después, debían quedarse ahí. Es decir, donde acababa lo profano y donde comenzaba lo sagrado. Y este eclecticismo caracterizará a esta búsqueda de la identidad de la Compañía de Jesús en el Virreinato de Perú, sobre todo en este sentido en Arequipa. Y una vez habiendo introducido estas cuestiones, en mi opinión, imprescindibles, me gustaría realizar también un contexto breve histórico sobre la construcción y la edificación de la iglesia de la Compañía de Arequipa, que también, como sabrán, los jesuitas llegaron al Perú en el año 1568 bajo el mandato del padre general Francisco de Borja, quien en 1565 había sucedido a Laínez, el segundo, después de San Ignacio, cuando falleció en 1556. En 1578 es cuando se fundó el colegio, en el 16 de agosto, pero sin embargo, 5 años antes, en 1573,
ya había existido una solicitud de que se debía fundar allí un colegio que fue emitida a los padres jesuitas Acosta y López. Para iniciar la construcción del colegio de Santiago, que ahora explicaremos, se contó con el patrocinio de Diego Hernández Hidalgo. Hay algunos quien sugieren que su segundo nombre era Santiago, otros que afirman que era tal su devoción a Santiago que por ello se instituyó este nombre para el primer colegio de los jesuitas de Arequipa en lugar de, por ejemplo, San Ignacio, que aunque en este momento todavía no era santo, bien podrían haber elegido esa denominación. Para ello se adquirió un solar cercano a la Plaza de Armas de Arequipa y también a escasas manzanas, a 5 manzanas de la iglesia y el convento de los franciscanos. Es una ubicación privilegiada donde pudieron desarrollar estas primeras obras y donde establecieron la primera fundación de un pequeño oratorio donde se construirá posteriormente la iglesia que vemos en la actualidad. Sin embargo, sobre todo en estos primeros años, la Compañía de Jesús debió hacer frente a multitud de dificultades, no solo de terremotos o epidemias, sino también de enfrentamientos con otras órdenes, en este caso los franciscanos, quienes consideraban que ya existía una masa de evangelización suficiente en Arequipa y quienes también afirmaban que no contaban con las licencias y los conocimientos necesarios para enseñar a los niños. Por ello, el virrey Francisco Álvarez de Toledo, aquí hay un retrato, decidió cerrar el primer colegio de Santiago, posicionándose así contra la compañía. Lo que sucedió fue que la población se amontonó en contra del virrey y el sobrino nieto de San Ignacio de Loyola, que había viajado con el virrey Toledo, fue quien acabó con la revuelta. Sin embargo, en el año 1581 Felipe II le destituyó y en su lugar nombró al nuevo virrey Martín Enríquez de Almansa, quien en 1581 volvió a permitir que el Colegio de Santiago de los Jesuitas de Arequipa volviera a abrir. Sin embargo, en 1582 vivieron el primer terremoto, que no será el primero, ya que tras la reconstrucción de 1590, 20 años, o sea, 10 años después, se da el segundo terremoto. 21 años después se diseña la nueva planta y habrá que esperar hasta 1698, como se aprecia en la piedra, donde se puede observar el año de finalización de las obras totales. Vale. ¿Cómo conseguían los jesuitas los fondos necesarios para ello? Pues ellos contaban con la propiedad de 11 tiendas que alquilaban para así obtener beneficios que invertían tanto en estas obras, pero sobre todo en el colegio. Y ahora vamos a hablar del tema principal de la Iglesia de la Compañía de Arequipa. Es un tema abundante y precioso que requiere una atención impresionante, en mi opinión todavía no merecida. Entonces, para hablar bien de este eclecticismo, en lugar de una visión más general, he decidido hablar sobre algunos de los elementos más importantes de la iglesia, como son la fachada principal, la portada lateral de Santiago, el claustro mayor y finalmente la capilla de San Ignacio o la sacristía. Para la fachada principal, que vemos ahora en pantalla, fue realizada entre 1681 y 1698. Si se puede ver mi cursor, en 1698 fue cuando acabaron las obras, como indica en la piedra. Se trata de una fachada que imita a los retablos que se podían advertir en Roma en el manierismo, pero que también empezaban a ser introducidos
en España, con el viaje de las ideas y la profusión de los estilos, además de la facilidad de imprentas, etc. Este está dividido en dos cuerpos principales que evocan el tardomanierismo y el barroco europeo, pero también a partir de elementos clasicistas. Se da importancia al movimiento, al dinamismo y a la expresividad, a la exuberancia de las formas que no veríamos en otros estilos. En estos dos cuerpos principales se encuentra coronado por un frontispicio trilobulado que será imitado en iglesias posteriores, sobre todo en Perú, y también destacan las formas convexas. El registro inferior cuenta con la puerta principal, el segundo con una hornacina venerada por la que permite la iluminación al templo, y la tercera también una hornacina de menor tamaño que trataremos a continuación. Sobre todo destacan la intención de imitar el clasicismo. Vemos las pilastras adosadas al muro, que son con capiteles corintios, pero con molduras completamente imaginativas que no se ven en Europa. En este caso, en el registro inferior, con un patrón como de zigzag, y en el superior más de espiral. También observamos la división clásica en el entablamento, conformado por arquitrabe, friso y cornisa, pero también reinventado como se puede observar. No poseen los típicos triglifos, la separación de triglifos y metopas, sino que es una decoración vegetal, mucho más decorada, y que si atendemos a las palabras del padre Antonio San Cristóbal Sebastián, fue quien tituló a este tipo de portadas como una arquitectura planiforme y textilográfica, es decir, que imitan tejidos, telares, alfombras, donde cohabitan elementos andinos, elementos cristianos, sin una jerarquía aparente en primera instancia. Obviamente vemos que los tres registros están jerarquizados, pero así a primera vista no se observa qué es más importante que otros elementos, lo cual, por ejemplo, aquí, si se ve el cursor, se aprecian las águilas bicéfalas de los Habsburgo, pero que a primera vista no se diferencian respecto a otros motivos que sí que son locales de la región. Esta fue realizada en piedra de sillar, también conocida como ignimbrita, que es un tipo de piedra obtenida en las canteras de la zona, que era fácilmente moldeable y que, a pesar de que los jesuitas no conocían cómo trabajarla, aprendieron y fueron capaces de realizar esta preciosa obra de arte, también contando que si hubieran querido transportar mármol hasta Arequipa, habría sido unos costes impresionantes que verdaderamente no se podían permitir. La arquitectura planiforme textilográfica indica la fusión y la simbiosis de los elementos, como decía, andinos, regionales, pero también con los europeos. Se pueden encontrar, además de la fauna, elementos como el maíz o el choclo, la papaya o la flor de cantuta, que, si mal no recuerdo, es la flor nacional del Perú en la actualidad, y que formaban parte de este proyecto jesuítico de fe, de educación, que no estaba presente en otras órdenes. Aquí, por ejemplo, vemos un ángel, como bien podríamos haberlo hallado en los tímpanos góticos o también en los mosaicos medievales, pero también a la izquierda una criatura mitológica que parece expulsar fuego. ¿Cómo conviven estos aspectos sin caer en ser heréticos? Pues resulta que
estos elementos locales, incluso mitológicos, sobre todo en la portada lateral de Santiago, no siempre se encuentran donde se habría esperado en la parte inferior, como el clásico discurso de el cristianismo derrotando a lo herético, a lo anterior, a lo mitológico y al paganismo, sino que están en una plena conversación. Esto se debe a que no se debe, perdón, a que los jesuitas consideraran que eran sagrados, ni mucho menos valoraban su apreciación espiritual, sino que sabían que esos eran unos elementos comunes presentes en la memoria visual, en la memoria colectiva, perdón, de la gente, y que también tenían que emplearlos para esta labor de educación y de evangelización que mencionábamos con anterioridad. O sea que no se podía anular primeramente, sino que se tenía que incorporar. Pero también, como decía, estableciendo los patrones de qué es profano y qué es sagrado, porque estos motivos no se van a encontrar en un interior, siempre se quedan a las puertas. Cosa que, como decía, en la iglesia de los franciscanos también del siglo XVI, apenas a 4 manzanas era impensable realizar estos motivos. Pero ellos, los jesuitas, sí que supieron cómo aprovecharlo y efectivamente triunfó, porque a partir de este momento sucedió una profusión sí que no se había visto con anterioridad. En el registro superior se encuentra también esa hornacina de menor tamaño que advertíamos. En primera vista puede parecer avenerada, pero en mi opinión, desde mi punto de vista, en lugar de la separación típica de la concha de la venera, que sí se puede advertir en la parte superior, es como si estuviera conformado a partir de espigas de trigo. La carencia de un estudio formal que trate en profundidad este templo ha provocado que gente identifique a esta figura con, por ejemplo, San Miguel Arcángel. Pero si atendemos a la historia de la Compañía de Jesús, sobre todo en el Perú, sabremos que se trata del niño Jesús Inca, Salvador del mundo, en acto de bendición, que porta en su mano izquierda el orbe del mundo coronado por una cruz. Hay registros que la Compañía de Jesús, ya a finales del siglo XVI, lo había incorporado a su elemento de devoción, y en 1610, que fue el año de beatificación de San Ignacio en Roma, los jesuitas sacaron en procesión una imagen que fue descrita en las crónicas del momento como un niño en hábito de inca, vivamente aderezado y con muchas luces. Esta procesión también posterior del Corpus Christi demuestra que no es un motivo aislado. Si ustedes buscan Niño Jesús Inca, se encontrarán este motivo en reiteradas ocasiones, y por eso precisamente que no puede ser el Arcángel San Miguel, y que lo más indicado es señalarlo como el Niño Jesús Inca. También otro motivo que anunciábamos anteriormente es la presencia de las águilas bicéfalas, como referencia a la familia Habsburgo, y la alusión a su heráldica. En el caso de la izquierda, el monograma IHS de la Compañía de Jesús, y en el lado derecho hacia la Virgen María. Estos también se encuentran entre las cabezas del águila unos frutos que obviamente no iban a ser hallados en una iconografía perteneciente a España o en el Sacro Imperio. Pasando a la portada lateral, es anterior a la fachada principal. Esta fue realizada en 1654 por Simón de Barrientos. Se ve que se aprecia un estilo mucho más clasicista que el anterior, pero que fue tomada como punto de partida por la fachada principal. También, como en el caso anterior, 2 cuerpos diferenciados, también en 3 calles, como el anterior, donde la entrada principal está marcada por un arco de medio punto con casetones exteriores, lo cual no es un motivo frecuente.
más bien se suelen hallar en interiores, en cúpulas como en el Panteón, pero no en arcos dando a la calle. Que por cierto, esta portada lateral da a la calle de los ejercicios, referenciando los ejercicios espirituales de San Ignacio. A sus lados también el motivo que veíamos anteriormente, con las columnas caracterizadas por este motivo en zigzag más imaginativo, también y coronadas por un capitel corintio, o sea, referente a los órdenes clásicos de la antigüedad, pero de una manera más simplificada, no tan elaborada como se podían encontrar en los templos antiguos griegos y romanos. A continuación se halla también el entablamento, compuesto por sus tres partes básicas de arquitrabe plano, friso y cornisa, y como en el caso anterior, tampoco se encuentra la división de triglifos y metopas, sino que esta vez son motivos vegetales y la aparición de dos de la forma de los símbolos de los cuatro evangelistas, de los tetramorfos, en este caso el león de San Marcos y el toro de San Lucas. Principalmente en la calle central se halla el tímpano, donde se recoge la imagen de Santiago Apóstol, un relieve ecuestre que a pesar de la primera impresión que puede dar de hieratismo, sí que contiene un dinamismo y un movimiento característico. Vemos que Santiago porta una espada en su mano derecha, mientras con sus riendas controla al caballo en posición de corbeta, como se había realizado en la antigüedad y como también se estaban realizando en los retratos ecuestres de los reyes de España, por ejemplo, el de Felipe III, que si mal no recuerdo es de 1632 y esta portada de 1654. Lo rodea también un arco de motivos vegetales y es característico que el caballo, además de estar plumado en el tocado, también bajo sus patas aplasta o vence a las figuras de los sarracenos. Se puede observar la media luna, los tocados, como en la iconografía ecuestre de Santiago de Compostela. Además, aquí se puede ver con mayor facilidad. Y también se encuentran estos motivos mitológicos de un par de sirenas aladas, inmediatamente inferiores a la escultura ecuestre de Santiago, que podrían bien hacer referencia a alguna leyenda del lago Titicaca, pero que como en esta ocasión sí se encuentran en un cuerpo, en un nivel inferior a Santiago. En la parte superior a él, o sea, encima de la hornacina venerada, se hallan dos veneras, un fruto, probablemente local, y también la imagen de las hojas de acanto. Un motivo también propio de la antigüedad, como se puede observar en el primer friso del Arapaquis del siglo I, perteneciente a Augusto, y también que no fue olvidado en esta memoria artística europea, como se puede observar en el mosaico del ábside de la Basílica de San Clemente en la superior. Se me ha colado aquí una V, es siglo XII, es del año 1100, perdón. En este sentido, lo que quiero referenciar es a esta repetición de formas y a esta simbiosis y al eclecticismo que permitió la Compañía de Jesús. Ellos, obviamente, al estar en Roma y en otras localizaciones de Europa, veían estos motivos, estaban familiarizados con ellos y los quisieron llevar en este caso a Arequipa, pero sin olvidar la tradición y la cultura local del momento. Como mencionábamos antes, la figura del consejero de edificios no era para adoctrinar en qué formas se empleaban y cuáles no, sino en principios formales de seguridad, adaptarse al terreno, a la economía, y la libertad con la que ellos contaban se puede evidenciar aquí perfectamente.
En tercer lugar, querría hablar del claustro mayor, que en este caso tiene un interés artístico mayor que el claustro menor o que un pequeño patio que también existe en el complejo de Arequipa, de la compañía, donde hallamos una arquitectura de 4 lados donde se suceden las arquerías, es decir, la sucesión de los arcos, y, en el centro de los 4 lados una fuente en cuyos bloques también se hallan estos motivos característicos locales. Cada una de las columnas de los arcos siguen un patrón donde rodeado, enmarcado en un marco, figuras vegetales se cruzan las unas entre otras en un juego precioso y que crean el espacio perfecto para que en esos clipeos redondos se introduzcan motivos. Motivos que, como es de esperar, eran tanto cristianos de Europa como también locales de Arequipa. En ese sentido, coronado por los querubines en las columnas, que por cierto todas están, la mayoría de ellas están decoradas en los 4 lados. Cuentan con veneras, también de la tradición de Santiago, que ya estaba presente en su iconografía medieval, en el Caballero de las Vieiras, pero también los 3 racimos de uva y también la flor que estaba presente en la fachada principal y, las papayas, por ejemplo. De nuevo, este eclecticismo, esta simbiosis de elementos y que bien se podían hallar perfectamente en Roma, en Toledo y en este caso en Arequipa, pero de nuevo con los organismos locales. También este claustro permitió que en la parte superior de las arquerías, es decir, en las enjutas, se pudieran disponer diferentes tondos donde podemos hallar, además del monograma de María, el IHS de la Compañía de Jesús o el de José, aquí coronado por una flor. En este caso, el IHS, como hemos visto, se repite frecuentemente en la iconografía de la iglesia. Se trata de, además del el sello personal de San Ignacio, también el emblema que se estableció para la Compañía de Jesús, presente en las constituciones y en los escritos que publicaban, y que hace referencia al nombre de Jesús. La H está también coronada por una cruz y en el espacio conformado también se observa el corazón marcado por 3 incisiones. Otras de las figuras que se encuentran en este claustro mayor son Santiago, en este caso marcado por el bordón y la escarcela, también con el sombrero para ocultar el sol, y también hay una figura de San Francisco Javier que porta las azucenas en flor características de su iconografía. Y para concluir, la pieza quizás de mayor valor artístico, si se pudiera calcular, que es la Capilla de San Ignacio o la sacristía. Esta ha sido definida también como la Capilla Sixtina de Arequipa, la Pequeña Sixtina, debido a la riqueza de sus frescos, que fueron realizados en este espacio cerrado de 4 paredes, coronado por una cúpula y un vano que permite la entrada de la luz natural, de la iluminación a la sala, para también que se adviertan las pinturas. Estas fueron realizadas en la técnica del temple al seco, pero también con detalles al óleo, e incluso se incorporó detalles de pan de oro, o sea, de finas láminas de oro que se adherían a las paredes. El temple también sabrán que consiste en emplear como aglutinante grasa animal, como por ejemplo la yema del huevo, que se mezclaba con el pigmento y en este caso el agua. O sea que es diferente a otras interpretaciones que vemos como en el óleo.
Existen dos partes diferenciadas, tanto en términos de significado como estilísticas, que van avanzando en función de la elevación del templo. En la primera parte, en las 4 paredes inferiores, lo que se advierte es la rica fauna local de Arequipa. Además de frutos, aves, jarrones, plantas, que a diferencia de las portadas que veíamos anteriormente, el detallismo y el naturalismo con las que fueron realizadas son impresionantes. La riqueza de las plumas, los colores, todo no, es una necesidad de atención al detalle que, que debe ser puesta en la historiografía, debe ser estudiada con mayor profundidad. Esta iconografía, si bien es novedosa en América, ya existía en Europa. Sin embargo, el significado es diferente. Si bien aquí se puede recrear, es una recreación del paraíso, en este caso de la selva peruana, lo que se halla en otros contextos, sobre todo civiles, de palacios, es el deseo de los comitentes de, si bien reflejarse en los animales y en sus atributos, demostrar el conocimiento que poseían. Los ejemplos son múltiples. Vemos, por ejemplo, este fresco en Villa Medici, actualmente sede de la Academia Francesa de Roma, pintado por Jacopo Zucchi, donde también se advierte esto en los jardines, en uno de los pabellones de los jardines, también del siglo. Perdón, se me había olvidado decir, es tardomanierismo. También se aprecia en el Palazzo al Temps, en la loggia pintada. También en este sentido se incorporan una arquitectura ficticia y querubines que juegan, las parras, pero también con ese motivo de las aves. Y también en el Palazzo Barberini, en una de las primeras salas, en la sala del simio y las aves. Este es un fragmento que también demuestra la popularidad de este motivo, aunque en un contexto diferente. ¿A quiénes miraban todos estos motivos? Pues sin duda alguna al comedor de la villa de Livia, a Prima Porta, la esposa del emperador Augusto en el siglo I, y que si bien no se sabía en el siglo XVI a quién pertenecía, ya se había descubierto. También este es ese motivo del jardín, de las aves, los frutos en flor, ya también estaba presente en Pompeya, aunque en este momento no se había descubierto, pero que pertenecía sin duda a esta memoria colectiva artística. También en la Domus Aurea hay imágenes de jardines en estilo pompeyano entre la transición del tercer y cuarto estilo, o sea que se refleja este motivo. Y pasando al cuerpo superior, vemos que la transición desde el cuerpo inferior hacia, en este sentido sería Dios, es realizada por varias figuras. Por ejemplo, los ángeles que juegan, se entrelazan entre las plantas, recogen semillas, frutos, en este caso estas figuras, ángeles querubines que recuerdan a los arcabuceros, aunque sin armas en este caso, y que permiten la elevación del significado y de la vista. Si observamos la cúpula, estos se encontrarían, si pueden ver aquí, en estas cruces invertidas, rojas, y también en parte de las verdes, y que llegan al motivo central. También en las pechinas de la edificación, donde siempre se ha atribuido que los 4 evangelistas deben también realizar esta transición entre lo terrenal y lo espiritual. En este caso es la iconografía tradicional en los motivos constructivos. En este caso están acompañados del tetramorfos, como veíamos anteriormente, procedentes de las visiones del profeta Ezequiel. Aquí vemos el león de San Marcos y a San Lucas. Perdón por la calidad, pero se ve un pequeño icono de la Virgen, ya que según la tradición bizantina del siglo VI, San Lucas fue quien realizó el primer retrato de la Virgen. En ese sentido, esta visión tan detallada de la creación, de la selva,
Si recordamos que fue realizado por la Compañía de Jesús, pues advertimos un motivo al que ellos recurren de manera permanente. Se verá a finales del siglo XVII en la capilla de San Ignacio, donde está enterrado el santo, donde también se advierte este mismo esquema iconográfico, que se basa en la encarnación de los ejercicios espirituales. Y también, como sabrán, se parte del pecado, de la experiencia personal, terrenal, en ese periodo lento y costoso hacia Dios, hacia la santidad, evadiendo el pecado y focalizándose precisamente en la santidad y en Dios. Y es por ello por lo que, si bien en Europa este motivo seguía esquemas de, por ejemplo, representar escenas de la vida de San Ignacio o eventos claves para la compañía, pues en ese sentido es la representación de la selva y también referente a las misiones, porque aquí no estamos en Roma, estamos en el Virreinato del Perú, así que también hay que adecuarse a eso, sobre todo recordando el estilo jesuítico o el modo nostro por el que tenían permiso realizar esas representaciones. También aquí se indica en esta capilla que fue enterrado el padre Alonso Ruiz, que fue maestro de novicios, en este caso se indica de San Estanislao de Kostka, y que estuvo en Roma trabajando y después acudió a Perú. Existe esta señal conmemorativa y también la tumba donde se cree que está enterrado. Además de estos preciosos frescos, la capilla de San Ignacio también ofrece una serie de cuadros, también de un valor impresionante, que hacen referencia a la espiritualidad y a la compañía en el momento. Tenemos esta obra atribuida al padre Diego de la Puente, donde se retrata la visión en la Astorta. También, de nuevo, una iconografía presente en prácticamente todas las iglesias jesuíticas, donde San Ignacio, que tenía como destino final Jerusalén, tuvo la visión donde se le apareció Cristo cargando la cruz y Dios Padre. Ellos intercedieron por él para que permaneciera en Roma. Le fueron propicio, como dice la inscripción en latín de este episodio, de este episodio biográfico, y que es tan importante para la Compañía de Jesús, porque marca el inicio de esta decisión de establecerse en Roma, porque ocurrió en la Astorta, apenas a 7 kilómetros de la ciudad eterna, y impidió que acudiera a Jerusalén finalmente, como sí que se había previsto. Otros lienzos son de Bernardo Vitti, el pintor italiano que introducíamos antes. En este caso, el Cristo resucitado. Él realizó múltiples Cristos resucitados. Este es uno de los más preciosos, y también la Virgen de la Candelaria. Y con esto paso ya a las conclusiones de esta presentación, donde quería incidir en cómo la Iglesia de la Compañía es uno de los edificios más representativos del estilo mestizo, si se le puede llamar, en el momento barroco, que marcó plenamente la arquitectura posterior en la escuela arequipeña, debido a la belleza de sus formas y a la efectividad de sus técnicas. Sobre todo en la región del sur andina, observamos las iglesias de Caina o de Yanajuara, donde, si las comparamos a la primera iglesia, también vemos la división en dos cuerpos, las columnas, la hornacina central y sobre todo las paredes que imitan a elementos textiles y a la no jerarquización entre motivos locales y provenientes de fuera. Y que también se hallaron más lejos, por ejemplo, en Juli, marcando este estilo regional, castizo, ecléctico, desde el siglo XVII también hasta el siglo XX. Naturalmente, el complejo de la Compañía de Arequipa fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000, ya que
la iglesia y el complejo, el conjunto, no es solo un templo. Desde mi punto de vista es un museo vivo, un museo vivo de historia, donde se vive el arte, la espiritualidad, pero sobre todo yo creo que la sociedad y cómo la Compañía de Jesús logró hacer de esto un testimonio vivo del proceso de evangelización y de la fe a través del arte de Arequipa, del Virreinato del Perú, como si se tratara de una crónica de la edad moderna que todavía aguarda para ser descubierta y estudiada con profundidad. Espero que les haya gustado mucho y que si tienen la posibilidad acudan a verla porque es sin palabras, es impresionante. Muchísimas gracias por su atención. Pues muchísimas gracias, Jimena. La verdad es que ha sido toda una experiencia. Ha sido muy refrescante la conferencia y la verdad es que para mí, cuando menos, muy reveladora porque desconocía esta maravilla que es esta. Pues mira, yo te quería cursar una pregunta precisamente porque todo lo que has hablado y todo lo que hemos visto, esa fusión de elementos andinos y cristianos, a su vez profanos, esos motivos florales y frutales, toda esa fusión que hemos visto, bueno, me ha resultado muy curioso. Antes de que lo dijeras, ya me había fijado en el águila bicéfala de los Austria. O sea, toda esa amalgama de elementos, esa fusión de elementos, a ver, es que prácticamente es un canto al mestizaje. O sea, es Justo, hecho arte. justo. Mi pregunta sería la siguiente. ¿Hay constancia? Porque claro, todos estos elementos locales eh, son muy identificativos y desde luego en Europa no lo vemos. ¿Hay algún tipo de constancia de que hubiera artistas indígenas que contribuyeran en la construcción o en la decoración, cuando menos de la fachada principal? Sí. O sea, la clave de esto es que eh, es como que la base era dada por parte de Europa y de los sistemas constructivos que ya se conocían, pero después empleando tanto materiales como personas en la obra. O sea, hablamos de tanto obreros como gente que podía cooperar. Creo que es en las escaleras de no recuerdo si es la fachada principal o la portada lateral de Santiago, donde también en las escaleras, entre escalón y escalón, hay unos motivos como de serpientes que están como trazados en la piedra, como encarvados, que solo podrían haber sido realizados por ellos. Y sí, es lo que o sea, lo que se cree es que sí, que obviamente trabajaban ellos, los locales, y que después ellos también podían llegar a ser artistas, porque la escuela que también confeccionó el hermano Viti también incluyó después a pintores como indígenas. Ujú. Bueno, pues aquí yo creo que a la gente le ha encantado. Muchas gracias, Jimena, muy interesante. Una construcción suprema y muy desconocida para los españoles, dice Julio José. Eh, Hermosa explicación. No sé si estás leyendo tú el chat, Jimena, pero les ha encantado. Eh, no, es que se me ha Bueno, minimizado tienes y no puedo 39 ver. personas que han estado ahí al espectáculo. Ujú. Pues espero que haya gustado. Con Adriano, para activarle el audio. Aló, ¿ya me escuchan? ¿Sí? Hola, Vale, Adriano. mucho Adelante. gusto. Me encantó muchísimo la exposición. Gracias. Pues yo tenía una pregunta para Jimena y es que es interesante en lo que expuso la simbiosis de la cultura hispánica junto con la indígena. La pregunta es, ¿cree usted que el ataque al arte hispánico contribuyó a la pérdida de la memoria del legado que se dejó en Hispanoamérica? ¿Cómo puede, o sea, reformularla o en qué sentido? Vale. O sea, si usted cree que como por ejemplo,
el mundo anglosajón y de Ujú. resta de personas han atacado tanto a la hispanidad, ¿cree Sí. usted que el ataque a la cultura y al arte, sobre todo de toda la herencia hispánica, contribuyó a la pérdida y a la leyenda negra? Absolutamente, absolutamente. La leyenda negra, tristemente, yo creo que es un problema en el que estamos metidos desde hace décadas, siglos, pero que ahora especialmente con las culturas y la difusión de estas ideas tan rápidas, claro que colaboran a la destrucción de la cultura hispánica y a cómo se quiere desprestigiar lo que se hizo. Por ejemplo, mencioné que en ocasiones estos templos, estas iglesias se ven como una expansión propagandística del imperio, del colonialismo, sin ver realmente lo que había detrás. Porque además de los sacrificios que siempre se mencionan, esto lo que aportó es educación, es estabilidad, es unas costumbres seguras, digamos, y un tejido de oportunidades para ellos que no contaban anteriormente. Entonces, eh, si a través del arte, en este ejemplo, se puede ver que no es una imposición imperial, propagandística, que era rígida y en todos los sentidos. Yo creo que especialmente en este caso se puede ver como la riqueza y cómo se tenían en cuenta, cómo se los tenían en cuenta a ellos, me refiero. Si eso, si eso responde a la pregunta, espero que sí. Sí, claro, muchas gracias. Gracias. Buenas, hola Jimena. Hola. Un- una pregunta, Jimena. ¿Por qué cuando hablamos, diciendo que los jesuitas y frailes trajeron educación, ¿sí? La poniendo Sí, así. sí. Pero a veces involucramos a los conquistadores, más los conquistadores no hicieron nada de educación, nada como los jesuitas. ¿Está bien separar esas dos cosas? O sea, ya no, al hablar de que trajeron educación, trajeron arte, trajeron conocimientos, muchas personas, porque son españoles también los jesuitas, como los conquistadores algunos, se les pone el mismo saco. ¿Cómo podemos diferenciar eso? Que porque los jesuitas es una cosa, que trajeron cultura, educación, más cuando los juntan con los conquistadores, trajeron masacre y todo eso. ¿Cómo puedes separar ese tipo de cosas? Pues quizás yo creo que observando los datos de cómo, primero, solo hay que observar a cómo se realizaron las conquistas y cuánta gente estaba involucrada por parte del mundo hispánico, de España, y a qué imperio de millones debían derrotar. Solo en esa cifra ya se puede ver que 200 personas no pueden con un imperio entero. Por lo tanto, si las demás poblaciones ya se unieron a ello, eso ya primero nos dice parte de cómo fue esta destrucción y esta aniquilación de personas, que claro que la hubo. Pero en segundo lugar, yo creo que sería también viendo las fechas de las universidades y de los colegios fundados, porque si vemos en el imperialismo del siglo XIX y cómo se trataban a los esclavos, qué situación tenían respecto a la educación, solo hay que preguntarse si podían ir a la universidad, si existían leyes que les protegieran, porque desde mi punto de vista, y yo creo que objetivamente, no existían. Y eso estamos hablando de siglos después. Así que yo creo que mirando los datos es como, y mostrando los datos, porque siempre pueden decir, no, no, estás adoctrinado o repites un mismo discurso, pero al referir a los datos es cuando se obtiene la verdad. También mirando a qué cantidad de oro realmente permanecía en, en América, o sea, perdón, abandonaba en América, porque como sabemos, gran parte de ella era invertida en murallas para la seguridad, para el ataque de los piratas, en estas universidades que decimos, en los colegios, en iglesias. Así que cuánta destrucción hay en eso, pues yo creo que mirando los datos y manteniendo la imparcialidad.
para los dos sentidos, tanto para los indígenas como para los españoles. Gracias. Nada, gracias. Adrián quería hablar de nuevo. ¿Otra persona por aquí más? Que levante la Sí, mano, diga claro. algo por el chat. Yo quería hacer algo, una pequeña contribución que la verdad fue muy interesante que Jimena tocara con tan solo el tema del arte dos cosas al mismo tiempo y fue un punto histórico y es que ella tiene razón. Ir a los datos como tal contribuye mucho porque, por ejemplo, en mi ciudad, Gonzalo Jiménez de Quesada, fue una contribución a la exploración, mientras que el misionero jesuita Juan de Castellanos exploró y acogió parte de la cultura indígena guane y de ahí rescató simbologismos guane con respecto a ciertas realidades que ellos tenían sobre el cosmos junto con el credo católico. Es muy interesante. Ujú. Jimena, tú, para desmentir que ahora se nos acusa un poco a los hispanistas sobre los datos y las fuentes, se acusa, por ejemplo, a Paloma Pájaro, la acusan de solo bibliografía franquista o así. Tus fuentes, por ejemplo, han sido de de- ¿cómo era? ¿De qué lugar de Perú? O las fuentes así. Es que se ha completamente lagueado la pregunta. Si puedes volver a repetirla. Nada, que ahora se acusa a los hispanistas de, no, es que solo usáis fuentes, por ejemplo, acusan así de franquistas o así y tal. Tus fuentes, por ejemplo, son de Perú, que comentabas lo de la visión de indigenista tal. Ujú. ¿Venían de la archidiócesis o cuáles eran las fuentes? Pues principalmente son visuales. Hay una obra, bueno, visuales en el tema del arte, sobre todo observando los motivos y comparando. Pero existe una obra del padre, creo que es Vargas Uriarte, de los jesuitas del Perú, donde también retrata estos acontecimientos y cómo fue la vida de los primeros jesuitas del Perú, eh, que está disponible en muy pocas bibliotecas, pero que seguramente lo pueda encontrar y ahí le pueda referir bien, porque es una obra magistral. Si digo bien, espero decir bien el nombre, Vargas Uriarte, Rubén, creo. No, me refería, por ejemplo, que se está acusando así de cómo se interpretan los hechos así de lo típico de lo usaban para como herramienta propagandística, todo eso. Por Ah, ejemplo, el enfoque de los autores, ¿sabes? Que ahora está muy de moda esto de decir si hay influencias de, ¿sabes? ujú. Pues no sé, yo es que simplemente creo que la solución es comprobar a partir de diversas fuentes si esos datos primarios de las fuentes primarias son verídicos o no. Si, obviamente, si miramos Heródoto o la historia de Grecia y cómo eran cómo se llevaban, pues obviamente eran ejércitos también diminutos venciendo a gigantes. Entonces ahí también hay que saber diferenciar, pero no sé, por lo que yo creo que sí, esa imparcialidad y sobre todo no focalizarse en un punto de vista único, sino también como más pragmático. También hay que, obviamente, en esta asociación se pone en boga que las cosas positivas que se hizo, pero también hubo cosas y tampoco eso se puede negar. Yo creo que también eso es una forma de paliarlo. Mm. A ver si esta vez. Sí. Hola, Juan. Jimena, felicitarte primero, me ha encantado, de verdad. Gracias. Yo me encuentro de momento en España y estoy haciendo un doctorado muy parecido al tema que tú estás haciendo, pero desde la mirada de los franciscanos. Y te hago la siguiente pregunta. En mi caso particular he estudiado un poco lo que son las misiones de California y las del sur de Chile y he encontrado grandes avances y todo. Te hago dos preguntas. Si tú has encontrado diferentes oleadas de jesuitas que también tengan que ver con el tema constructivo que tú estás viendo, que yo he encontrado esa diferenciación. Muchas veces cuando hablamos de que
hubo algunos misioneros que fueron más violentos, que hubo una masacre cultural, etcétera, etcétera. Considero que tiene que ver mucho con la oleada de misioneros que fueron llegando y el conocimiento que ellos tenían. No olvidemos que las primeras oleadas venían con un mensaje más medieval, Sí. bastante diferente a lo último, ¿no? Mm. Que ya estaban mucho más conocedores del territorio, tenían un apego con el indígena. Entonces, ¿qué opinas tú al respecto? Y por otra parte, particularmente me llama la atención de que nosotros hablamos mucho de iglesias jesuitas, no sé, franciscanas, pero resulta que si hay un grado importante de intervención indígena, ¿por qué no las llamamos de acuerdo al pueblo indígena que también estuvo en ese sector, ¿no? Jesuita y algo, por decirte de alguna manera. Jesuita huilliche, franciscano mapuche, en el caso chileno, darle una connotación más indígena, porque considero que los indígenas tuvieron una gran participación. Quizás el conocimiento era europeo, pero el nativo de allá debería ser un poquito más reconocido. No sé qué opinas tú, porque de todo lo que has mostrado hay mucha simbología nativa. Ujú. Saber en el fondo tu opinión un poco, que me sirve para retroalimentar lo que yo estoy haciendo igual. Pues muchas gracias, es súper interesante. Yo como lo querría referir es que este estilo se le llama mestizo y las investigaciones que está habiendo en el momento, pocas, pero con suerte como la suya, espero que contribuya muy significativamente, porque lo necesita. Eso, se hace inciso en el carácter mestizo. Y es que, sobre todo en esta iglesia, en las posteriores que surgen después de Arequipa, em, es muy importante, como usted dice, el carácter local, indígena, andino en este caso. ¿Por qué no se utiliza el segundo nombre? Quizás por facilidad, porque igual no todo el mundo conoce el pueblo que habitaba allí, o, o porque es más fácil. ¿Y a quién pertenecía la orden? Pues a los jesuitas, a los franciscanos. Quizás por un mero motivo práctico, pero si se debería, pues no sé hasta qué punto tengo, o sea, para responder yo creo que tengo que leer mucho más y ver más templos, no solo en Perú, en más localizaciones, para que me dé esta perspectiva más pragmática y más amplia. Hoy por hoy, eh, quizás sí que comparto que sea jesuita, pero hoy por hoy. Todavía cuando me forme más, pues podré contestar más a la pregunta. Y respecto a la primera pregunta, pues sé que en Perú, con Bernardo Vitti, sí que se inició esta corriente y esta oleada, pero desconozco en el sentido de la arquitectura. Solo conozco esta corriente más simbiótica, pero me parece muy, muy, muy interesante y sobre todo si es de los franciscanos, que también como para, yo que me dedico a jesuitas, pues también para saber comparar y saber qué hacían en el otro bando, pues también es muy interesante. Muchísimas gracias. Santiago, por favor. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Mucho gusto Sí. tenerte Hola, aquí, Santiago Rolque. igualmente, muchas gracias. De verdad estoy muy a gusto. La intervención de Jimena ha sido apoteósica, me se ha entendido bastante. Felicito, Jimena. Muchas Mira, gracias. yo soy peruano, dale, pues. Yo soy peruano y bueno, quizás pueda dar algunas acotaciones con referente a los interrogantes que te han hecho los anteriores compañeros, Por panelistas. favor. Mira, Sí. claro, en el caso de los jesuitas, es la segunda orden religiosa que viene prácticamente después de ya realizada la conquista. Y los jesuitas tienen una labor peculiar en el tema de la evangelización, porque como muy bien lo has demostrado en las imágenes de las murallas que los jesuitas replican, no tanto elementos hispánicos, elementos occidentales y elementos andinos, ellos hacen una estrategia para llegar a la evangelización, es decir, intentan no ir en contra de las costumbres andinas, es decir, confrontándolos directamente con el término de herejes, sino intentan asimilarlo, ¿vale?
Entonces, eso se ve en todos los aspectos, y el arte no escapa de ellos, ¿no? Es por eso que los jesuitas son muy acuiciosos, incluso encargados en aprender el idioma de los nativos. Recordemos que acá en el Perú, solo en el Perú, tenemos cerca de 48 idiomas, y básicamente se debe a su gesta, ¿no? Porque ellos le dieron grafía a estos idiomas que eran ágrafas, y que muchas de las lenguas estaban condenadas a la extinción. Entonces, en las murallas se manifiesta prácticamente este sincretismo, y incluso los jesuitas también emplean la estrategia de, a través del idioma, a través de la comunicación, a aprender sobre las costumbres. Por ejemplo, recordemos que antes de esta, para poder poner el contexto de cómo es que ellos también concretan e intentan, digamos, tomar ese puente con la cultura precolombina, la cultura incaica, básicamente, recordemos que el imperio inca básicamente era politeísta, es decir, creía, por ejemplo, en la lluvia, creía en la tierra, y tenían toda una cosmogonía muy amplia, muy bien desarrollada, pero hubo un antes y un después del Inca Pachacute. El Inca Pachacute hizo una reforma cosmogónica en la cual ellos, es decir, el Inca con todos los, digamos, los filósofos, o podemos poner el término filósofos, simplemente los sacerdotes incas, ellos eligen una figura de un dios llamado Huiracocha, ¿vale? Sí. Es una especie así del gran, claro, el gran creador del mundo. Entonces, en este contexto, los jesuitas toman la figura de Huiracocha e incluso le toman una similitud al dios cristiano, ¿vale? Entonces, es por eso que los jesuitas recogen y lo plasman en las construcciones que ellos realizan, algo similar a lo que era Huiracocha, pero en este caso con Jesucristo, y también, por ejemplo, otros elementos como la chacana andina, también ellos lo recogen. Entonces, son aportes que los jesuitas no desmerecen, simplemente lo asimilan, y de esa manera ellos concretan prácticamente la evangelización. Recordemos que acá el término de cristianizar a los indígenas no fue con violencia. Muchos indígenas lo hacían voluntariamente. Muchos sacerdotes tenían las misiones, y veían exactamente cómo los indígenas estaban fascinados y lograron justamente la evangelización. Posteriormente, ya por ejemplo, tenemos la festividad del Señor de los Milagros, ¿no? Después de un gran terremoto, en la cual en Lima se cayeron muchas casas, y uno de los muros en los cuales estaba plasmada la imagen de un Cristo moreno, el Cristo de Pachacamía, que tiene también una similitud con el dios de Pachacamac. Pero eso es algo, un contexto más amplio, pero de alguna otra manera es parte de la labor que los jesuitas justamente implementaron en América, y sobre todo en el Virreinato del Perú. Eso es lo que quisiera acotar, y quizás espero haber sido explícito con lo que he mencionado. Sí, muchísimas gracias. O sea, yo sé que hay parte de la Compañía de Jesús que opinaba o que creía que Dios se había manifestado en diversas formas en el mundo. Entonces, que quizás lo que veían ellos no era completamente el Dios cristiano, sino una apariencia lejana, una similitud que, que a pesar de tener otras formas, sí que tenían esa espiritualidad. Entonces, no, o sea, sí, muchísimas gracias, porque ha ilustrado muy bien cómo sucedió y cómo no querían ignorar esto, cómo lo quisieron, cómo la compañía quiso tener en cuenta estos motivos, las costumbres, la religión porque estaban presentes en su memoria colectiva, en su imaginario y en sus actividades cotidianas. Entonces, ¿cómo atraer a alguien a tu fe o a lo que tú quieres ofrecer? Pues también a partir de algo que ellos conocían. Así que sí, estoy completamente de acuerdo y muchísimas gracias por la puntualización. Muchísimas gracias. Santiago, muchísimas gracias. Es que les has dado un aporte histórico muy, muy grande. Muchas gracias. Ujú. ¿Adriano o Chegabo? Lo eliges tú, Jimena. Eh, ¿Quién lleva más tiempo? ¿Chegabo? Venga, Chegabo. Bueno, Jimena, última pregunta. Hay un caso de un jesuita que por proteger a los indígenas, los conquistadores lo queman vivo en Yucatán. Después hay otro caso
que se levanta contra los conquistadores, los frailes. Esto es lo que voy, ¿cómo tratar de ver estos tipos de casos cuando el jesuita arriesgando su vida y los franciscanos poniendo su vida de por medio para proteger a un indígena? ¿Qué hacemos en esos casos? Pues yo creo que verlo como la mayor muestra de amor hacia la fe y hacia la expansión de la cristiandad que indicaba San Ignacio y que estaba en su ser intrínseco como jesuita, el querer expandir la fe y el conocimiento de Cristo. Entonces, yo creo que con eso, con valorizar hasta qué punto estaban ellos dispuestos a llegar sí, para ellos, sí, sí. Gracias. Adriano, Vale, qué pena. Ahora que lo menciona el compañero anterior, esto me hizo recordar y quisiera también dar un aporte de lo que también tocó el tema Jimena. Y es que es impresionante de cómo es esa mezcla entre el arte y el conocimiento, en tanto al dogma también de fe de la Compañía de Jesús con los indígenas. ¿Por qué? Porque es que en la carta del misionero Juan de Castellanos, él investigó todo lo que tenía que ver con la cosmovisión de los indígenas guane en mi país. Y es que los indígenas guane, la cronología como tal de las deidades, es por ejemplo Chiminigagua, que es la deidad que ellos no podían ver, pero que sabía que existía porque creó el mundo. Pero como los guane no podían verlo, adoraban lo que él había creado y pensaban que al adorar lo que él había creado, adoraban al Dios creador. Entonces fue esa similitud que Juan de Castellanos vio con el Dios cristiano junto con el Dios de los guanes. Y tardaron 300 años en convertirse como tal los guanes. Ahí de paso derrumbamos también el mito de que fue impuesta la fe, cuando en realidad todo fue un estudio, un salvamento histórico por parte de la Compañía de Jesús hacia las comunidades indígenas. Ujú. Completamente. Y además que, si mal no recuerdo, el proceso que seguían era, tenían una especie de juicios donde valoraban si una población ya se había cristianizado lo suficientemente como para pasar al siguiente nivel, digamos. Entonces, claro, que era una cosa paulatina, que imagino la cantidad de tiempo, esfuerzo y recursos que llevaría y que, como bien dice, para nada violenta, sí. Muchísimas gracias por aclarar eso, sí. Gracias y qué pena molestar. No, 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 no. no. Muchísimas gracias. Jimena, ¿podrías, Adriano, si no te importa, ¿nos puedes decir desde qué país nos hablas, por favor? Desde Colombia a Piedecuesta, soy nativo aquí de Piedecuesta. Muy bien, muchas gracias. bueno, Gracias. Jimena, ¿podrías aclararnos lo de la financiación al final, cómo se abandonó y todo eso? Pues la financiación inicial fue por los donativos que recibieron y por eso la advocación a Santiago, que si bien podría haber sido, como digo, otro nombre, como Ignacio, Francisco Javier, Stanislao, pues, pues por eso de manera externa, pero también de interna, gracias a estas propiedades que alquilaban y que obtenían, y a partir de las cuales obtenían rédito. O sea que eran estas 11 tienditas que tenían, donde imagino que cada persona a la que se lo alquilaban tenía su pequeño negocio y después con eso cooperaban pues a los gastos y a las deudas del colegio y de las múltiples construcciones del templo por los terremotos. Pero, por ejemplo, no tiene nada que ver con la encomienda, ¿no? Ahí no se aplicaba el sistema de un décimo, de esas cosas, ¿no? Del No, diezmo. yo creo que no, considero que no. Y por último, sobre el barroco mestizo, ¿sería algo semejante a la catedral de Cuzco, que está sobre el palacio de Viracocha? ¿O cómo se hace ese sincretismo?
Sí, o sea, es precisamente esto, el sincretismo, lo mestizo, la simbiosis entre estilos. Pero es porque ya existe un templo pagano allí y hacen una remodelación de las piedras. No, 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 que yo sepa, allí no existía ningún templo. Esto era para, como también en las otras aportaciones que decían, para facilitar la educación, eh, la, la introducción en el cristianismo, que vieran un elemento cercano al que poder aproximarse, no tanto como encima de un templo. No tengo constancia de que fuera así. Es que como en Cuzco hay como remodelación de los palacios y la propia Ujú. catedral, las Sí, piedras y todo eso. sí, o sea, Ah, yo no tengo constancia, pero... también saber que fue de un inicio. Díganos, Santiago. Sí, justamente por las preguntas que has realizado, este amigo, quisiera también apoyar en la respuesta, como con lo poco que quizás que también tengo de conocimiento. Primero, también enfatizar de que con el tema de financiamiento de muchas iglesias, al igual que catedrales, al igual que conventos, muchos de ellos se realizaron con aportes de los mismos indígenas. Hay un punto importante que quizás esas personas que te han consultado o también se hacen muchas preguntas, personas que son indigenistas. Es decir, con qué plata se construyó, con qué aporte se construyó, seguro es con el dinero que robaron o saquearon, porque es parte de la ideología o del discurso prácticamente, ¿no? Sobre todo de la izquierda. Y es bueno mencionar de que gran parte de los aportes, o que mejor dicho, que quienes permitieron e impulsaron también la construcción de este tipo de monumentos y de iglesias básicamente en el Cusco incluso, o en Ayacucho, por ejemplo, en Ayacucho también los jesuitas hicieron muchas construcciones de iglesias y es la ciudad que mayor número tiene de templos. Yo he visitado solamente Huamanga, es apoteósico, un montón de templos católicos. Ahora, es importante enfatizar que fueron los mismos indígenas, sobre todo de la élite incaica, que sobrevivió en el virreinato, quienes financiaron básicamente este tipo de construcciones. Bueno, eso básicamente quisiera aportar, ¿no? Con referencia al tema de financiamiento, para dejar Ujú, en claro ese discurso y poderlo también rebatir, ¿verdad? ujú. Gracias. Muchas gracias, Santiago. Siempre aportando, muchas gracias. A ver, Emilio, díganos. Solamente era apuntar una cosa sobre lo último que se ha comentado. En México hay una cosa que se llaman las piedras de limosna, que eran las piedras o las rocas que aportaban los indios para construir las catedrales. O sea que, aparte de su trabajo, también aportaban el material de construcción. Solamente esa puntualización. Piedras de limosna se llaman. Pues ya estaría, ¿no? Y, pues además, mira, yo quería hacer un aporte y es cuando se habla del tema, además has hablado de la fundación de universidades, el tema del oro, el recurrente tema del robo del oro y demás. Precisamente un habitual colaborador nuestro en Héroes de Cavite, que es Luis Antequera, hace poco nos dio una conferencia que se llamaba Los Pilares de la Leyenda Negra, en Ujú, el que apuntaba un dato muy revelador, y es el hecho de que, por ejemplo, a ver, todos hemos oído hablar del Quinto Real, que es lo que realmente se traía a la península, de lo que se obtenía en los virreinatos americanos. Y ese quinto real coincide claramente con un dato que aportaba Luis, que era el hecho de que en la Catedral Primada de Quito ujú. estaba decorada con 60 kilos de oro. 60 kilos de oro, nada menos. Y en cambio, venías a la península y la custodia de la Catedral de Toledo está elaborada con 15 kilos o 16 kilos de oro. Ujú. Es justo el porcentaje claro de lo que se traía a España, ese quinto real, los 60 kilos de oro de la Catedral Primada de Quito frente a los 16, 15, 16 de la custodia de Toledo. Era un dato muy revelador Sí. y que es esclarecedor en este sentido, en cuanto al famoso y recurrente oro que se trajo de América. Buah, es impresionante. Muchísimas gracias. Súper ilustrativo. ¿Más preguntas? Yo creo que no. Bueno, una cosa perdone que vuelva otra vez a hablar,
Una cosa que me ha llamado la atención es creo que era en la portada lateral de la iglesia, donde estaba representado a Santiago en su caballo. Me ha resultado muy curioso lo de las crines decoradas emplumadas, las crines emplumadas del caballo. O sea, es que es lo que decía antes, se trata de un canto claro al mestizaje, toda la iglesia, la portada lateral y la portada principal, la riqueza en la decoración, a lo mejor incluso excesiva, pero bueno, excesiva para nada, es una preciosidad. Y me ha llamado la atención el hecho de que hablabas de que se traía la piedra con la que se construyó Sí, de una cantera cercana que era fácil de trabajar, sí, y pese a ello podría haber sido proclive a que se hubiera erosionado más con el paso de los siglos, y en cambio se ha conservado bastante bien. En algún momento seguramente hay alguna parte que está peor conservada, pero sí que se ve claramente la definición en las imágenes que has mostrado de las columnas corintias, se veía claramente las hojas de acanto. La verdad es que se veía bastante bien conservada. La pregunta es, ¿tú has estado allí? Supongo que no. ojalá, Bueno, ojalá. ya llegará seguro Sí. que más pronto o más tarde irás allí. Tengo unas ganas de ir a Perú que me muero. Pero Claro, sí, Jimena, sí, perdón, perdona, si vienes a Perú y si te llama mucho la atención el tema de la arquitectura de las iglesias, te mucho. recomiendo que vayas también a Ayacucho. Te vas a quedar impresionada. Mira, Ajá. yo como peruano te digo, he ido el año pasado, perdón, hace 2 años, y me quedé impresionado. Me quedé absorto de la cantidad de iglesias y de las construcciones. He estado en Cusco también. Considero que la iglesia que has descrito muy bien es muy similar a la de Cusco, que es muy imponente, es muy bonita, Ujú, muy elegante también, ¿no? El estilo barroco, incaico, es preciosa. ujú. En Ayacucho te vas a quedar, créeme, impresionada. Si lo visitas o si vienes a Perú, no dudes en ir para allá. Vas a ver que lo que te estoy diciendo lo vas a corroborar. Muchas gracias, iré segurísimo, segurísimo. Muchas gracias. Dale, pues, dale. Bueno, ya estaríamos. Terminamos con lo que es la asociación. Pues fenomenal, pues la verdad es que sí, ya podemos dar por finalizada la reunión. Ya veo que no hay manos levantadas. Ha sido un placer tenerte, Jimena, ha sido muy agradable tu conferencia. En pocos días supongo que la podremos subir al canal de YouTube, y seguro que tiene muchas visualizaciones, y te vas a convertir en muy popular en nuestro, en nuestra asociación. Pues lo Muchísimas dicho, gracias. muchísimas gracias a ti, Luis, por tu colaboración, Gracias y ha sido un a placer. nuestros espectadores y por aportar tanto. Ujú. Yo quería agradecer también tanto a los espectadores como a la asociación por, no tanto como por darme a mí el lugar, sino por dar lugar a que se den todas estas conferencias y todas estas actividades y se difunda el patrimonio que como bien se ha visto por las preguntas, hace falta ponerlo de manifiesto y desmentir la leyenda negra. Así que muchísimas gracias también a vosotros.